Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Aquí voy a hablarle rápidamente por la letra A. Voy a hablar un poquito de una cuestión que yo he considerado aquí en otras ocasiones, pero desde el punto de vista de un personaje que estuve leyendo recientemente que se llama Scherling, alemán. Eso se pronunciaría quizás más o menos así en nuestro español rebuscado que nos caracteriza. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Primeramente, entender que Scherling fue contemporáneo de Hegel. Y para quienes nos escuchan por primera vez y no saben ni tienen idea de quién es Hegel, es una persona muy famosa también del idealismo alemán. Y este personaje que se llama Scherling es alguien que habló mucho del idealismo alemán también y que se caracterizó por, en algunas ocasiones, según lo que se puede leer y si se toma en cuenta la fecha de cuando lo dijo, ser pionero en estas ideas, más allá de que el famoso por el idealismo alemán trascendental y todo lo que implica es Hegel. Pero es necesario hablar de este personaje que quedó un poquito más sepultado, ¿sí? La última vez que yo hablé sobre la tríada de la totalidad, creo que lo mencioné en un par de ocasiones allí. Entonces, autoconsciente, por eso es que por la letra A, y lo voy a decir rápidamente, espero que esto no me tome más tiempo del debido, porque no quiero convertir estos videos que últimamente se están volviendo así de nuevo en un largometraje, en que sean tan densos, porque quiero que sean didácticos. Cuando uno observa un objeto, y es precisamente lo que todos nosotros prevalentemente estamos viendo por allí, y se aparece a nuestros ojos, esto precisamente implica que tiene una representación y se va grabando. Los niños, por ejemplo, cuando están aprendiendo, que todavía no han ejecutado y no tienen consolidado completamente el habla, el lenguaje, la lengua, lo que ocurre que estas tres son diferentes, ¿no? Habla, lenguaje y lengua. Yo tengo un video por ahí que lo definí bastante bien, o por lo menos suficientemente como para que vayan allá y lo observen. No me voy a detener tanto aquí. Pero sí, el caso está en que hasta los bebés o alguien que no esté completamente en su niñez temprana, no tenga consolidado el aprendizaje del lenguaje, está en este proceso justamente de todo lo que a su alrededor está, incluido cuando eres un pequeño bebecito, que pareciera que no estuviera sucediendo nada, no te dejes engañar en cuanto al aprendizaje, a eso me refiero. Entonces ves estos objetos a tu alrededor. Estos objetos precisamente tienen que ver con la sensación, y esta sensación es experimentada directamente cuando entras en contacto con estos objetos y con estos fenómenos, olores, todo es muy sensible. Justamente por eso, porque está atraído por lo sensorial y el niño lo está captando permanentemente. Hablo de un bebé. Claro, esto también ocurre a lo largo de toda nuestra vida, pero a edad temprana el objeto es más preponderante, este contacto directo. Y la autoconciencia, y es precisamente por eso es que llamé este video, este tema, autoconciencia. Yo tengo un video por ahí que dice apercepción, ¿sí? Que son términos que están un poquito más en, por ejemplo, apercepción está en otros autores que yo también señalé aquí en ese video. Pero autoconciencia, que puede ser algo muy similar, en el sentido de que adquieres la plena facultad de que la otredad, es más, te defines o empiezas a definirte a ti mismo, y esto obviamente tendría repercusiones en el entendimiento humano en general. Eso justamente es cuando llega ese tercer momento, digamos, de la atención, el progreso evolutivo, si se quiere, en esta triada. El segundo sería la autoconciencia. Y la conciencia de sí mismo, que ya tendría que ver con la abstracción, es cuando precisamente empiezas a entender que esto tiene
una forma de decirse que pudiera evocar a este objeto así no esté presente. Cuando a un niño le muestran el objeto, aún no estando presente, tendría que estar... déjeme quitar esto por aquí porque sonó 2 veces y eso por supuesto se va a grabar. Esto, como yo les decía, se graba así ya. Este es el consultorio y aquí pasan muchas cosas alrededor, incluidos sonidos raros, porque estoy frente a un parquecito que está aquí a mi derecha, no muy lejos de la puerta, que también está muy cerca del parquecito. Estoy dentro del parquecito, es más. Y bueno, pasan muchos ruidos, disculpen eso. Yo he tenido la tentación de grabar más temprano, en algunas ocasiones lo he hecho, pero tampoco es garantía de que no va a haber ningún ruido. No tengo una cabina presurizada y lo que sí tengo son unos micrófonos que en algunas ocasiones están más en predisposición de captar todo el ruido ambiente y por supuesto no tanto porque son micrófonos buenos, pero sí se dejan colar por allí. A veces siento que capta mejor el ruido ambiente que mi propia voz. Pero bueno, en fin, vamos a seguir hablando de este momento, tercer momento dialéctico en Schelling, que tiene que ver con la conciencia de sí mismo. Y les decía que tiene que ver con la abstracción trascendental. En ese momento donde tú puedes verificar por consenso que esto se va a decir de cierta manera y tú, sin ni siquiera chistear, porque esto está previamente así en el, digamos, ambiente, la ecología del desarrollo humano, el círculo en que te desenvuelves, la lengua como tal y los consensos que se han definido incluso antes de yo haber nacido ya estaban allí. Por eso es que se habla más adelante, Lacan nos va a hablar del gran A, que yo también hablé aquí del gran A en algún momento en un episodio. Entonces, este gran A sería los padres o cualquier adulto en realidad que entre en contacto con el bebé. Esperemos que tenga buen modelaje, que sea una persona que esté convirtiéndose en una buena referencia en cuanto al lenguaje, en cuanto a conducta, que tiene que ver con lo mismo del lenguaje. Todo al final es lengua. Digo todo porque no hay nada fuera del texto. Es lo que Derrida nos vendría a decir también, pero Lacan, con el gran A, nos está diciendo de que estos modelos de nuestro ambiente, de nuestro entorno lingüístico, van a venir de un adulto que obviamente sería el que está en este alrededor de la zona de desarrollo próximo, como diría Vygotsky, Vygotsky. Y justamente este andamiaje que se va solidificando, se va sosteniendo, y nuevamente cuando esté ya bien instalado, la persona va a explotar en cuanto a la lengua. Es decir, va a tener conciencia no solamente de esta autoconciencia, que es de lo que estamos hablando principalmente, sino que también va a tener conciencia de sí misma. No es lo mismo. Conciencia de sí misma, no, porque en este caso es con mayores niveles de abstracción. Por eso es que es el tercero. Y es una autoconciencia y una abstracción trascendental. De modo que va más allá del objeto, ¿sí? El objeto es materia, el objeto es naturaleza, pero la lengua es virtual, la lengua es intangible, de modo que tiene, por definición, más abstracción, es pura atracción, es más, la lengua. Por eso es que cuando parte de la naturaleza es el ser humano, ¿sí? El ser humano es naturaleza, y aquí tengo un diagramita que, por eso es que estoy viendo aquí estas notas que me resultan interesantes, ya que el caso de Schelling, ¿sí? Spinoza, yo no he hablado aquí tanto de Spinoza, Baruch Spinoza,
Él dice que la naturaleza es justamente semejante al Dios. Dios es naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo la lupa de esta ética, bajo esta concepción, resulta que la cuestión en cuanto a lo que se va a reducir es que el sujeto es objeto. El sujeto es objeto. Y hay otra referencia que va más bien en todo lo contrario. El objeto es sujeto. El objeto es reducido a un sujeto. Vamos a definir esto bien para ir puntualizando esto y seguramente me gustaría ir terminando, ¿no? Porque no quiero que esto sea tan largo. Resulta que mientras el sujeto tienda a ser objeto porque está de alguna manera sumergido en la naturaleza, es naturaleza. Entonces la naturaleza es objeto, entonces el sujeto no es tal cosa, sino está, por así decirlo, según entendiendo lo que Spinoza y su definición de naturaleza y de que todo está estructuralmente interconectado y que no hay separación, hay una totalidad bastante determinista, es que está fusionado el sujeto a el objeto, a la naturaleza. En cambio, el otro, que precisamente tiene que ver con un desprendimiento, un ponerse aparte, el objeto pasa a ser o está reducido a ser sujeto, lo cual quiere decir de que es más libre y esta libertad tiene que ver con el concepto no tanto suprimido como determinismo, que esto más bien sería lo que Spinoza en su fórmula, que lo podemos poner así, sujeto por encima del objeto, es más reducido a ser el sujeto objeto. Entonces por supuesto que justamente algo que terminaría esclavizando, está atado, por así decirlo, y es complicado porque digamos, aplicaciones a esto, o terminaría, si entendemos eso y lo asumimos así, asumiendo que no hay nada que hacer, ¿no? Todo está predeterminado. Y verdaderamente libre sería, según Charlie, cuando el objeto es sujeto, el objeto se cree amo de la naturaleza. Y esto también es complicado, hay que tener un equilibrio aquí, porque si te crees amo de la naturaleza, si crees que eres el que conduce la naturaleza, te pones en el lugar de Dios, por así decirlo, porque tú estás siendo como el superhombre, que nos anunciaría Zaratustra en la Gaia Ciencia de el alter ego, justamente de Nietzsche. Tendría que ver con que tú eres dueño de tu propio destino y no hay nada que hacer aquí. Una forma de ver el tiempo estaría allí implicada, de modo que es una libertad absoluta que lleva al absolutismo, al totalitarismo. Y esto también es peligroso, ¿sí? El concepto de sustancia es lo que está implicado aquí. Y justamente es lo que hay que definir en cuanto a nuestra postura y cómo vemos esto. ¿Por qué? Porque si eres un bebé, y otra vez, cuando ves las cosas a tu alrededor, no tendrías ningún problema en aceptarla como materia, como naturaleza, pero la abstracción y las cosas que son no están cosificadas, ¿sí? Propiamente, son abstractas, no te las planteas tanto. Entonces pasarías, y aquí tengo una nota que me parece muy bien, y sobre todo esto lo voy a emplear en otro vídeo seguramente, pero no lo voy a hacer ahora mismo, solamente quería resumir esto que tengo aquí, que me parece súper adelantado a su tiempo,
Y tiene que ver con el hecho de que cuando somos niños, ¿sí? Aquí, esto es de Max Stirner, por otro lado, pero quería traerlo aquí también porque está muy relacionado con esto, vinculado. A mí me parece que sí. Él habla de tres momentos dialécticos también. Estoy ahora con Max Stirner. Eh, Caracterizada, la niña es, primer momento dialéctico, por el realismo, ya que la atención de los niños está centrada en el mundo físico. Todo lo que a su alrededor está, las cosas que perciben y con las cuales interactúan. Los niños están interactuando con las cosas que están a su alrededor. Parte de su realidad son los padres, sus padres, quienes ponen reglas y castigan sus infracciones. Textualmente lo estoy asumiendo aquí tal como yo lo leí y lo entendí. Entonces sus padres son los que ponen las infracciones y forman parte del entorno del niño. Evidentemente se van a dar cuenta de que estos están poniendo límites a todo lo que a ellos les gustaría hacer y ponen reglas, y si no se cumplen ellos también penalizan. Ningún niño le gusta eso. Entonces van a tratar de combatirlo, van a hacer berrinche, van a tratar de ir en contra de eso, rebelándose de cierta manera, pero al darse cuenta, y pronto lo harán, de que se puede manipular cualquier cosa, pero sus padres no son un objeto como que si de una piedra se tratara, que pueden mover de un sitio a otro. No se pueden manipular fácilmente a los padres. Entonces, ese momento pasa al otro, digamos, perdaño, ¿no? Que tiene que ver con la juventud o la adolescencia. Y es cuando el joven percibe que el mundo no es nada más exterior y se dan cuenta de que también tienen un mundo interior, ¿sí? Y justamente esto tiene que ver con la autoconciencia. Entonces, desde ese momento, cuando eres un joven, empiezas a pensar de manera más con cierto nivel de abstracción ya, pero te das cuenta de que tienes estas virtudes que no necesariamente son físicas, sino que son intangibles, pero que vienen de un potencial que tienes y te das cuenta de ello. Puedes pensar los pensamientos y son más que cosas. Puedes interrelacionar lo que David Hume llamaría primero esta impresión y después las ideas que puedes también justamente por relacionar una idea y otra entras en la imaginación, puedes ser completamente libre en tu interior, de modo que puedes crear, puedes en ese momento descubres que tienes una ventaja al interior, más allá de lo exterior, que puedes tener tu propia valoración del mundo exterior usando tu intelecto. De modo que cuando encuentras que tienes ese superpoder, que es innato, que no lo habías percibido, pero que ahora sí eres autoconsciente de tal cosa, empiezas a comprender que no solamente se trata de un ego exacerbado que debes sostener, sino que te das cuenta de que hay otros y que esos otros te interpelan, que esos otros también piensan, y entonces, ¿qué vas a hacer? Te das cuenta de que las cosas no pueden ser alcanzadas a la perfección. De modo que los pensamientos, y es justamente lo que estoy aquí leyendo mientras veo la cámara y trato de ser lo más natural posible en cuanto a entender esto. Este es un hecho que es muy adelantado a su tiempo, como les decía, porque esto lo entendemos hoy gracias a la neurociencia, es más, lo confirmamos, pero empíricamente ya desde hace mucho esto se evidenciaba, ¿no? El ser humano y su comportamiento no ha dejado de ser más o menos lo mismo, los mismos patrones de comportamiento. Entonces esta adolescencia o esta juventud, cuando te das cuenta de que no puedes dominar al otro,
y que este otro también tiene sus propios intereses que hasta pudieran entrar en una divergencia con los tuyos. Entonces, te das cuenta también de que las cosas en tu entorno no son perfectas y que siempre pueden mejorar. Tu entendimiento sobre esas cosas, a eso me refiero. En ese momento las ideas empiezan a ser poderosas y te das cuenta de que el poder de las ideas, y así como los niños, cuando eres niño, pasas de el realismo de la niñez que les contaba al idealismo, ahora el idealismo de la juventud. Entonces la niñez es el realismo, la adolescencia o juventud es el idealismo. De modo que no es un espíritu perfecto, te das cuenta de eso también, de la idea de perfección, y esta idea de perfección que tempranamente René Descartes ya se daba cuenta de que, ok, existe la idea de perfección, por tanto, me doy cuenta de lo imperfecto que soy, la incompletud, de que siempre hay algo pospuesto y el entendimiento humano termina siendo más bien un devenir. La posibilidad de entender es infinita y entonces te das cuenta de que no es un espíritu perfecto el que te caracteriza, las ideas, que además no la puedes alcanzar, esa deseable perfección, y que debes seguir permanentemente investigando. Esto lo descubres durante la adolescencia, el idealismo. Ya les decía que la niñez es el realismo, que está más relacionado con las cosas físicas y la naturaleza. La adultez es cuando el hombre se empieza a ser egoísta, que pone sus intereses por encima de otros y empieza a ser más individualista. La adultez, por supuesto, te das cuenta de que tienes tus propios intereses y que finalmente para poder convivir, eso nos diría Jean-Jacques Rousseau, tendrías que hacer un convenio. Este convenio, por supuesto, te precede, porque la lengua te precede, te das cuenta de eso también. Pero también te das cuenta de que como individuo tienes tus propios intereses, pero estos intereses no son diferentes a las de los otros individuos, de modo que hay que, y se puede consensuar, cambiando tus propios derechos, ¿sí? Lo vas a hacer, vas a hacer una transacción con deberes y derechos, ¿sí? Así que el pasado es el realista, que es el niño, que justamente se caracteriza por estar más a merced o expuesto a la naturaleza, al objeto. El presente sería el idealista, que es el joven, el adolescente, y el futuro es el egoísta, que precisamente cuando empiezas a alcanzar la mayoría de edad, como decía Immanuel Kant, ¿sí? Sapere aude, ¿sí? Atrévete a pensar. Cuando el ser humano, el hombre, debe estar permanentemente alcanzando la mayoría de edad. Ser dueño de su destino en el sentido de que es responsable de sus acciones. Y esto no solamente estoy aquí haciendo referencia a Mark Stirner, sino que les decía también tiene que ver con el que les cité al principio, ¿no? Que es un poco subestimado. Aquí le estoy dando vuelta a estas páginas para volver a Sherling, ¿sí? Y vemos esta triada: objeto, autoconciencia y conciencia de sí mismo. Y bueno, nada. Lo cierto es que cuando eres niño sí te das cuenta, cuando eres un bebé, ya desde temprano, porque esto también está claro, el complejo de Edipo. No solamente como lo señalaba al principio, que fue el que se lo inventó Freud, estoy hablando mal yo, Freud, sino como lo explicó también ¿quién? Ya les mencionaba, ¿no? Que nos hablaba del gran A,
y que tradujo a, a Freud, este francés Lacan. Lacan nos habló mucho de eso también, en cuanto a esta temprana infancia, cuando le ve desvalido, también se empieza a dar cuenta de que hay un cuerpo extraño. Él salió del cuerpo de su madre, el complejo de Edipo, justamente, va de la idea esta de que te enamoras de la madre y porque como saliste de ella, son uno solo o fueron así por mucho tiempo y tienes que romper con esto, pero te das cuenta de que el padre también está reclamando, de cierta manera, la atención. Estás compitiendo por la atención, no eres el único. Esto del egoísmo empieza a restarle un poco porque no vas a tener todo el tiempo la atención está dividida, de modo que empiezas a alienarte, una autoalienación, ¿sí? Y ahí pues justamente comienza también el complejo de Edipo y la no psicosis, sino la neurosis. La neurosis tiene que ver que bueno que también estás dándote cuenta de que no eres sino un ideal que alcanzas permanentemente y después se pospone, así que es inalcanzable. Este ideal que ves en el espejo, el niño desvalido viéndose al espejo, preguntándole de cierta manera, sin un lenguaje tan elaborado todavía, a su madre que si ese es él. Entonces ve a su madre y pregunta que él es él, si es él. Esto ocurre en la niñez temprana, cuando eres un bebé, en la infancia temprana. Y justamente tiene que ver con el hecho de que la naturaleza de los demás, que hay varias, digamos, elementos que no son tú, son diferentes a ti, y los ves como un cuerpo extraño, ¿sí? Justamente eso en el momento de la niñez que ocurre, de la temprana infancia, una vez más. Entonces, esa necesidad de libertad que tenemos los seres humanos permanentemente va a pasar por el hecho de que, ok, no puede haber un libertinaje tal de creer, como ocurrió en una mala interpretación del idealismo alemán, definitivamente, que vas a controlar la naturaleza. Controlar la naturaleza y ejercer de Dios y amo de la naturaleza es puro sí, pura vanidad, porque no es el caso. Tú eres parte de la naturaleza, tampoco tendría un sentido tan relevante, porque estás, o por lo menos no evoca ninguna libertad posible, ya que en palabras de Spinoza, estamos hablando de que es parte de la naturaleza irremediablemente, como parte de ella está sujeto a las leyes de la naturaleza, en tanto no hay ninguna libertad posible, porque estás siendo predeterminado a comportarte de cierta manera. Es decir, el determinismo está allí completamente sometido a los designios del sistema ya constituido de la naturaleza, porque eres naturaleza, eres parte, eres un elemento más. Ahora, ¿cómo abstraerse de allí sin necesidad de convertirse? Porque no es un papel que también pudiéramos decir que te corresponde, no necesariamente, no debería ser el caso, pero sí estás consciente de que como individuo, y eres consciente, una vez más, autoconsciente de que estás percibiendo de que otros elementos, es verdad, forman parte, pero te consideras único, ¿sí? Único. Y lo demás sería, no vayas a creer que los demás también están, hablo de nuestros pares semejantes como seres humanos, están percibiendo y pasando por lo mismo, en esto de descubrirse como único. Entonces, si cada quien es único, hay que ponerse de acuerdo, porque si no sería una anarquía total.
Por eso es que existen estos consensos y por eso es que los seres humanos como civilización, como, vamos a decirlo así, género humano, como sociedad han avanzado justamente porque pueden ponerse de acuerdo. Y esto es justamente lo que ha provocado el avance sostenible en el tiempo y que va en progreso. Por lo menos eso quisiéramos pensar si somos optimistas. Bueno, nada. Es una característica muy humana tanto el progreso como el lenguaje, que justamente estaría siendo beneficioso porque es un producto del consenso, del convenio social. Y nada, esto no hace que un individuo se sienta menos individuo en cuanto a auténtico, o por lo menos no debería, que seas autoconsciente de tu autenticidad. Es verdad que tienes que tener consensos con otros pares humanos, digamos, que son tus, eh, justamente, eh, objetos. Tú lo ves a ellos como objetos, ellos te ven a ti como objeto también. Pero Edmund Husserl, que fue eh, profesor de Hegel, no, de Hegel no, de Heidegger, me estoy yendo a otro tiempo. Hegel no, Hegel todavía no lo he mencionado tanto, yo diría que es un antagonista de los dos mencionados, que además me temo, y yo busqué eso por allí, es que mucho de lo que Hegel dijo ya lo había dicho antes Charlie, ¿sí? Cuando le hablaba de Husserl, para retomar esto y no confundirnos allí con estos dos diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Mira que Husserl sí fue profesor, fue de Heidegger, Martin Heidegger. Ya en Husserl encontramos esta forma de llegar al objeto. Él le da más preponderancia al objeto, más que al sujeto. Y ahí rompe un poco con esta posibilidad, o vamos a decir, de el antropocentrismo. No te creas que por ser sujeto tienes dominio sobre el objeto, la naturaleza, lo que incluye otros seres humanos, que es peligroso. Ya les decía que esto mal interpretado es peligrosísimo y ha sido doloroso en la historia. Por ejemplo, la Alemania nazi se valió de esta teoría y de otras semejantes del idealismo alemán, de la raza aria, aria y de todo esto de controlar ellos como Estado a todo el mundo. Un totalitarismo absurdo, ¿no? En todo caso, la autopercepción o la autoconciencia viene, y este es el tema, y esto lo voy a hablar después más, digamos, exhaustivamente, porque aquí hay mucho que se queda en el tintero. Desde la adolescencia, como podemos ver, pero muy temprano en la niñez te das cuenta ya de que no puedes controlar todo. Pero si sigues insistiendo en tal cosa, en este egoísmo que caracteriza a los niños, es desastroso si esta forma de pensar llega a la adultez. Y si tienes poder y si ostentas el poder para llevar a cabo estas ideas egoístas por encima de otras personas, puedes causar mucho daño. Puedes ser promotor de genocidios y hasta ejecutor de ellos. Puedes irrespetar completamente a la forma de pensar, actuar y de ser de otros, ¿sí? Y esto sí estaría muy mal. Por eso es que trascender implica la abstracción trascendental, que
mediante el progreso histórico también se nota eso. Entonces aquí pudiéramos hablar un poco sobre lo que depende de mí, ¿sí? ¿Qué depende de mí? Es estas cosas en las que yo estoy autoconsciente. También me doy cuenta de lo que no depende de mí, que es la otredad, y no debería porque es y debe mantenerse completamente otro, en el sentido de que es inconmensurable, la otredad irreductible. Estamos hablando de fraseologías como la de Emmanuel Levinas y bueno, es un antagonista de ¿de quién? De Heidegger. Y no ser para la muerte, sino ser infinitamente responsable, diría Levinas. Y bueno, también pudiéramos hablar de Enrique Dussel, que acompaña esta idea de Levinas. Entonces, lo que no depende de mí es la otredad. Me doy cuenta de que hay cuerpos extraños, que no soy yo. Yo despierto esa idea desde la niñez, cuando me doy cuenta de que no puedo dominar a mis padres como lo haría con una piedra. No puedo volverlos un objeto en el sentido de cosificarlos. Me doy cuenta de que hay unos límites en cuanto a cuáles son los límites. Van a estar en dependencia de, ok, yo tengo mis derechos, pero los otros también tienen derechos, entonces ahí está el límite, ¿no? Tengo que consensuar, tengo que llegar a acuerdos. David Hume nos diría que la ética va de que yo puedo y quiero hacer lo que me dé la gana, lo que se me dé la gana, por así decirlo. Esto suena feo, pero es así. Yo quisiera hacer lo que yo quiera, sin límites alguno, pero los otros también. Y la anarquía llegaría enseguida si esto fuera el caso. Y ya nos hubiésemos matado. Y la civilización humana no hubiese avanzado. Ya esto ha ocurrido en el tiempo. La historia también ha enseñado de cierta manera que, y por eso es que también Sherlin habla del progreso histórico, tal como la dialéctica como motor del cambio que Hegel en su obra él puso manifiesto, ¿no? La fenomenología del espíritu. Bueno, estas ideas ya se encontraban en Sherlin, como pueden notar, y más adelantado podemos encontrar estas ideas ya en Sherlin que en el propio Hegel, que fue el que las popularizó y las que nos pudieran llegar a nosotros, porque es el más famoso, sin lugar a dudas, tiene su lugar más preponderante incluso que cualquier otro. Pero cuando revisamos la fecha, Schelling en el siglo XX ya, digo, contemporáneo con Hegel, ¿no? Pero el primero, que era profesor, era mayor que Hegel, por eso es que el primero ya tenía estas ideas. Hasta que grado en él se convirtieron populares en su nombre, no tanto como Hegel, eso sí es seguro. Bueno, entonces el motor de cambio tiene que ver con la dialéctica, la tríada dialéctica, que es el en sí, el para sí y el en sí para sí, o como más tarde diría también, resumiéndolo para entenderlo más fácil, que esto sí creo que nosotros lo podemos saber, es la triada dialéctica, como la diría Karl Marx, sería el momento de la tesis, la antítesis y la síntesis. Eso es justamente lo que es en sí para sí y en sí para sí, o lo que sería en Sherlin, más temprano que Hegel, una vez más, lo que no depende de mí sería el en sí, y que sería la tesis. Lo que depende de mí, en Schelling, sería el para sí, el yo, lo que depende de mí,
el yo. Y sería la antítesis en Karl Marx. Y lo que depende de mí y lo que no depende de mí, ¿sí? Lo yo y lo no yo, que sería la totalidad, todos juntos, sería el en sí para sí en Hegel, y en Karl Marx sería la síntesis, ¿sí? O sea, en síntesis esto, y que esto es precisamente, en palabras de Hegel, pero más temprano en Schelling, quiero hacer énfasis en eso, que la historia progresa justamente con esto como motor de cambio, y la dialéctica histórica siempre se va dando en función de eso, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué grado, por ejemplo, pudiéramos estar de acuerdo con esto de Schelling? También encontramos esto en Hegel, por supuesto. El Estado sería esa cuestión que permitimos en consenso, lo creamos, ¿sí? Porque la pluralidad de individuos que Hegel menciona nos va a llevar a buscar un punto, digamos, eh, en común, ¿sí? Para poder vivir como sociedad. En ese punto común sería una especie de, vamos a decirlo así, acuerdo, el Estado, la fundación del Estado, ¿sí? El Estado de Estado. Esa propuesta sería la de Schelling, o sea, una confederación, una federación, y la necesidad de hacerlo, y más tarde se dio, por supuesto, es porque hay que seguir viviendo cada individuo, y claro, su paridad con los otros, con sus eh, semejantes humanos, y para convivir tendrían que crear el Estado, vivir en un Estado de derecho, y todas esas creaciones que más tarde son, bueno, creaciones humanas, ¿no? ¿Hasta qué grado esto tiene que ver definitivamente con esto que encontramos más temprano en Schelling, y que también es una fraseología de Hegel, ¿sí? Que más tarde vamos a detallarla, ¿no? Vamos a ver si yo la copié por aquí. Ajá. Eh, en cuanto a el sistema idealista trascendental y lo real, ¿sí? Que es interesante. Hay una fraseología de Hegel que se me borró, pero por completo, discúlpenme, que no la tengo aquí. No la tengo aquí, y la voy a buscar rapidito porque yo la debo tener en algún lado, ¿sí? La debo tener en algún lado, pero ya con esto voy a cerrar y no me voy a ir sin esto, porque, porque bueno, es importante de que lo sepan así. Y lo voy a buscar rapidito, esta fraseología que también es interesante. No, les prometo que si no lo consigo, lo voy a dejar así, pero, pero voy a hacer un esfuerzo por conseguirlo rapidito aquí. Lo cierto está en que mientras Schelling ya nos hablaba de esto, de esta triada dialéctica, lo cierto es que es así como de alguna manera se construye la sociedad, ¿sí? Vamos a ver. Eh, Vamos a ver si lo consigo. Aquí está. Todo lo real es racional, ¿sí? Y todo lo racional es real. Esta es la frase. Esta es la frase que pudiéramos estar o no de acuerdo. Y ya les voy a explicar un poquito por qué la frase, ¿sí? Aquí está la frase completa, ya la voy a volver a leer
Y vamos a ver, porque, bueno, me interesó decir la última hora y no sé por qué no la veo aquí en mis notas, pero definitivamente había que decirlo, ¿sí? Y se dijo, ¿sí? Todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿sí? Entonces, ya eso lo vamos a explicar después bien, pero lo traje aquí a colación porque tiene que ver con esto, ¿no? Eh, lo real, todo lo real es racional y lo racional es real. ¿Hasta qué grado estas construcciones humanas como el Estado, los límites de las naciones y todo esto que es pura abstracción, que al final son creaciones humanas, como el lenguaje incluso, que es un ejército móvil de metáforas, debería ser así, como lo decía Nietzsche, porque un ejército móvil de metáforas permanentemente está en batalla, ¿no? Entonces esto siempre está en un devenir y en un constante cambio y un totalitarismo perpetuo en el tiempo que probablemente intente quedarse en el poder, entonces traería mucha desventaja en cuanto al hecho de que esto como creación humana lo podemos desmontar, lo podemos desmontar. No tiene por qué ser permanente. Esta batalla permanente llega y al final va sustituyéndose. Esperemos que mejorar sea lo que ocurra en el futuro y no empeorar las cosas. Pero en todo caso, el Estado, que es una creación humana, un montaje humano, abstracción, y que todos estamos en un consenso, el Estado de Derecho. Eh, si no te dijeron nada y naciste, bienvenido, ya este consenso es previo, incluida la lengua me precede. Entonces, yo debería, si no es el caso, por represión me van a llevar a que yo lo haga. Soy libre, como decía David Hume, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana, ahí dejé esa frase suelta, pero racionalmente hablando, yo tendría que estar, justamente por eso la autoconciencia, dispuesto a reprimir mis deseos, ¿sí? Las pasiones, como le decía David Hume, y entonces racionalizar eso. Entonces la ética más bien es racional. Y todos estos acuerdos previos son racionales. Entendemos por qué esta última frase que les mencioné, ¿verdad? De que todo lo real es racional y lo racional es real. ¿Sí? Que eso lo vamos a explicar después. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Palabras de el filósofo alemán Hegel, pero que primero estuvieron, y aquí les voy a decir eso de nuevo, en Schelling. ¿Sí? ¿Qué dijo Schelling exactamente respecto a eso? Bueno, lo que él dijo lo había anotado por aquí, pero no lo consigo. ¿Sí? Pero él dijo más o menos lo mismo antes que Hegel, que todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Sí? Está dentro de las cosas que yo puedo conocer, porque son una creación. Permítese que el ser humano construya su visión de mundo con ensayo y error, con tesis, antítesis y síntesis permanentemente como motor de cambio, o el en sí, el para sí y el en sí para sí, o lo que yo puedo controlar, pero primero lo que no depende de mí, lo que depende de mí, y las dos cosas juntas, lo que depende de mí y lo que no depende de mí, lo que soy yo y lo que no soy yo. Es decir, el objeto y el sujeto, no como uno reduciendo al otro, ni como formando parte del otro ineludiblemente,
eh, según la ética de Spinoza, que es determinista y coercitiva en cuanto a la libertad, nada que ver, ¿no? Eso es un panteísmo total. Y tampoco que el ser humano sea un dios o tome el lugar del dios en cuanto a antropocentrista, porque esto sería calamitoso también. Una libertad, digamos, desbordada, sin respetar las libertades de otros, tratando al otro como un objeto y yo soy el sujeto, controla la naturaleza. Esto ha traído mucho daño y es una actitud que debería superar, dejar de ser niño. Te estás dando cuenta de que no puedes controlar a las personas, tus padres al principio sería aquel primer contacto con una otredad que no puedes controlar como manipulas a unas piedras. Tienen su autoconciencia también, yo soy un autoconsciente, entonces ahí empieza, según Hegel, la lucha de las autoconciencias y esto de ¿sí? La lucha del amo y el esclavo, o del amo y la servidumbre, para definirlo mejor así. Entonces, desde la autoconciencia, ya cuando eres un adolescente, y muy temprano en la niñez te das cuenta de que no puedes controlar absolutamente manipulando con ese ego desbordado que no es sano que lo lleves hasta la adultez. Debes moverte en el tiempo porque si no rompes ese complejo de Edipo, ¿sí? Te das cuenta de que tu madre no es tu propiedad, es una otredad también. Te das cuenta de que además reclama la atención de tu padre también. En este caso lo ves como un otro rival y que más tarde debes darte cuenta de que hay más personas que también están pasando por lo mismo y que se están autodescubriendo. Autoconciencia es justamente ser autoconsciente, quiero decir, implicaría ya estar muy al tanto de la otredad irreductible, de la inconmensurabilidad y que sin embargo podemos convivir llegando a acuerdos. Entonces el sujeto objeto, yo soy sujeto también objeto, eso es algo que no es para unos y está en exclusión de otros, no son excluyentes sujeto objeto, sino que son parte de un monismo. Eso nos diría, por ejemplo, Husserl, que sería la mejor manera de estudiar así y de ver al objeto como preponderante más que el sujeto, y que ambos estarían en un mismo nivel, porque yo estoy alternándome siendo sujeto a veces y objeto, dependiendo de en qué lugar mire. Es una cuestión de perspectiva y de alternancia, esto del sujeto-objeto. Husserl, una vez más. Y bueno, también aquí lo encontramos tempranamente, ¿verdad? En Hegel y más tempranamente en Schelling, cuando nos decía lo yo y lo no yo, el en sí y el para sí. En síntesis, todo vale en el sentido de que lo racional va a pasar por el hecho de una ética consciente, autoconsciente. Y justamente de esto quería hablarles. Esto quedó más o menos largo, no tanto espero, pero también incompleto. Hay mucho que decir aquí, ¿sí? Pero lo voy a dejar hasta aquí. Chao, chao, nos vemos pronto, que estén bien.